Démosle un aplauso a nuestro hermano Joel Alfaro. Amén. Y él tiene la exposición de la palabra en esta noche. Amén. Oramos por el hermano. Soberano, querido y lindo Padre Celestial, en el nombre de Cristo, aquí está tu hijo, nuestro hermano Joel. Él tiene, Dios mío, el privilegio y la bendición de podernos compartir el mensaje de tu palabra. Y oramos, Padre, para que tú le uses de tal manera que todos nosotros, Señor, seamos, Señor, oídos abiertos y corazón dispuesto, Padre amado, a recibir lo que tú tienes para nosotros. Señor, edifícanos y usa los labios de tu hijo para que por medio de él, Señor, proceda esa palabra que necesitamos en esta noche. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Es un gozo estar en la casa del Señor. Voy a rogar que vayamos todos al Evangelio según San Juan, en su capítulo 19. Verso 30. Cuando todos lo tengan pueden decir un amén. Estaremos tomando un verso de las Sagradas Escrituras, esperando que la palabra que Dios depositó en mí sea también depositada hacia ustedes a través de mi persona. Y le doy gracias a Dios por darme este hermoso privilegio, ya que el anhelo de nuestro corazón, así como debe ser el suyo, es siempre de pregonar la palabra del Señor. Y es un privilegio grande el poder estar ante ustedes, ante el pueblo del Señor, primeramente delante de Dios, y ustedes como testigos, el poder exponer esta palabra. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Pueden sentarse, mis amados hermanos. En esta hermosa noche estaré compartiendo con ustedes bajo el tema: ¿quién eres? ¿Espectador o hacedor? Dice la palabra que en este específico versículo de la palabra nos está exponiendo a nosotros como oidores en los últimos momentos del Señor Jesucristo, cuando Él estaba ya a minutos de entregar el Espíritu, cuando Él ya estaba a minutos de decirle: Padre, lo que me encomendaste ya está hecho, o ya lo hice. ¿Somos espectadores o somos hacedores? En aquel lugar habían dos tipos de cristianos. En aquel lugar habían dos tipos de personas. En aquel lugar se estaba llevando a cabo un evento que no se ha llevado a cabo jamás en la historia de la humanidad. Desde el principio de la creación, desde el principio cuando Dios dispuso en su corazón crear al hombre y el hombre fue puesto en el huerto del Edén. Habían dos tipos de personas. Unos que eran espectadores, que están simplemente siendo el público de lo que está a suceder o de lo que está pasando. Son aquellas personas que están ahí esperando a ver en qué momento sucede algo, porque escucharon que algo iba a pasar, o porque escucharon que alguien iba a llegar, o porque escucharon de que a cierta persona estaba ahí y tenían curiosidad. Pero estaban aquella otra clase de personas que había caminado con Jesús, que sabían quién era Jesús, que sabían quién era el maestro, que sabían quién era que estaba ahí en aquel momento, en aquella cruz, y sabían que era una persona limpia, pura, sin pecado alguno, que estaba siendo condenado por los pecados de la humanidad. Habían dos clases de personas.
Pero hoy en día hay dos tipos de personas. Son los hacedores, muy pocos dentro de la iglesia, y los espectadores, que son una mayoría. Porque no muchos llegan a la iglesia porque están cumpliendo la palabra. Muchos llegan a la iglesia porque ya les es una rutina. Un 95% dentro de las congregaciones llega como espectador, llegan como visita, o llegan como aquellos que ya llevan meses, años asistiendo a la iglesia, pero como de costumbre siguen llegando. Y son los que más critican a aquel que está haciendo, pero no lo dejan hacer. Son los que más critican a aquel que quiere salir adelante en la obra de Dios, pero son la piedra de tropiezo, porque no son hacedores a la palabra. Hacedor es una persona que lo ha completado todo, que lo ha hecho todo. Y las personas le dan este nombre a Dios porque saben que Él es el soberano y que ya después de Él no hay nadie más. Ni nadie más va a poder hacer nada porque ya Dios lo hizo todo. Aleluya. Pero yo quiero llevarlo a usted porque Jesús tuvo que llegar a aquel lugar. Porque Jesús tuvo que llegar a aquellos momentos críticos en su vida sin necesidad. Siendo el Hijo de Dios, siendo Él quien estaba ya con el Padre, siendo Él quien estaba en un lugar donde nosotros anhelamos llegar. Dice la palabra que el hombre fue puesto en el huerto del Edén y Dios le dijo que ellos tenían control y dominio sobre todo lo que había en aquel lugar. Pero algo me llama mucho la atención, que de tenerlo todo, decidió la mujer, como dijo el pastor el domingo, se dejó seducir. Y estaba alguien ahí que era el enemigo. Like he was fishing though. Lo aprendí el domingo. Él estaba ahí tirando el anzuelo. Y la mujer vino y lo tomó. Ese momento crucial en la cruz del Calvario nos lleva directamente al momento donde se adquiere una deuda entre la humanidad y Dios, que fue el desobedecer a Dios. No tenían necesidad de desobedecer a Dios, pero lo hicieron. Y desde ese momento la humanidad entra en una rebelión y entra directamente a la izquierda de Dios, lejos de Dios, de donde se podía hablar cara a cara. Aquellos personajes que ya Dios había puesto en el Edén habían adquirido una deuda delante de Dios por la soberbia, por no hacer caso, por no hacer lo que Dios les había dicho. Porque en ese momento no fueron hacedores, pero la mujer fue una espectadora de aquel fruto que era prohibido. Aquella mujer estaba viendo aquel fruto y diciendo, bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pero si yo lo como, ¿qué va a suceder? Algo tiene que pasar. Lo toma y lo come. Desde ese momento entra el hombre y la mujer a una separación de Dios. Pero había algo que Dios había designado desde el principio de la creación, y era que la humanidad gozase de todo lo que Dios había hecho. Pero ¿de qué forma lo iban a gozar si había habido una ruptura entre Dios y el hombre? Tenía que venir alguien para poder hacer esa unión. Para venir y decir, yo pago el precio por aquellos que por su soberbia se apartaron de ti. Jesús no tenía necesidad de llegar a aquel lugar, mas sin embargo Él llegó. Pero si nos remontamos nosotros unos capítulos anteriores y nos remontamos nosotros en los diversos libros del Nuevo Testamento, cada evangelio lo representa de una manera diferente. Pero Lucas lo representa de una manera que a mí me impacta. Porque yo le puedo decir a usted, entremos ahora al Getsemaní.
El Getsemaní dice que es el monte de los olivos, una parte hacia el nororiente del monte de los olivos. Era un jardín donde Jesús acostumbraba a apartarse y hablar con Dios. Pero también Getsemaní era donde se machacaban las olivas. Getsemaní significa piedra de moler. Tiene diversas escrituras, pero la que más me impacta es la piedra de moler, la piedra que tritura, la piedra que pesa más o menos 1 tonelada. Entonces Jesús estaba en el Getsemaní, pero algo que a mí me llama la atención es porque Jesús llega hasta cierto grado y le dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, pase de mí esta copa. Jesús sabía que lo que estaba a punto de acontecer tiempo más adelante era lo que la humanidad, a raíz del pecado, a raíz de la desobediencia, a raíz de haber hecho aquella ruptura entre Dios y el hombre, tenía que sufrir. Pero él le dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya. Y eso es lo que muchas veces nosotros no queremos, hacer la voluntad de Dios. Sino que mientras nosotros menos hagamos es mejor. Yo seré salvo porque me he arrepentido de corazón. Amén, gloria a Dios. A través de su arrepentimiento usted va a obtener la salvación. Pero ¿qué más haremos para que la obra de Dios continúe? Para que aquellos que sean alcanzados, aquellos que están perdidos ahora en este momento, aún no son alcanzados. Pero nosotros por misericordia llegamos ahí, al arrepentimiento. Dice que Jesús empieza a sudar gotas de sangre. Y su sudor dice que eran como gotas de sangre. Pero ¿en qué momento sucede eso? Cuando él le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Aún no estaba sudando. Jesús aún no había sentido la presión. Pero Jesús dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Jesús le dice que se haga tu voluntad, no la mía, ahí es donde él empieza a sentir que era lo que obtenía aquella copa, que era lo que había en aquella copa, lo que había de la desobediencia de la humanidad, lo que había de la desobediencia de la ruptura por haberse apartado de Dios, enfermedades, tanta malicia, tanta maldad, violadores, violaciones por un lado y por otro, asesinatos. Dios estaba viendo, Jesús estaba viendo lo que iba a ver en el futuro, lo que iba a ver en la humanidad de hoy en día. Ustedes han escuchado ahora el coronavirus. Ya Jesús lo sabía. Dice que su cuerpo, fue tanta la presión que empezó a sentir como que sus huesos eran triturados. Él estaba en el Getsemaní, recuérdese, era una piedra, digamos, de 1000 libras de espesor. Él no la tenía encima, pero la copa estaba pasando. Aquella copa que usted tenía que haber tomado, aquella copa que yo debía haber pagado, ahí estaba siendo pasada. Él estaba siendo triturado. Él estaba siendo molido. Él estaba siendo asfixiado. Él estaba viendo las enfermedades de hoy en día. Él estaba viendo las guerras de hoy en día. Él estaba viendo aún más la desobediencia de hoy en día. Dice que su cuerpo empezó a sudar gotas de sangre. Sus células sudoríparas, dice que de su cuerpo empezaron a reventarse. Sus células sudoríparas empezaron a tener una hemorragia. Y cuando esas células empiezan a hacer una hemorragia, empiezan a buscar por dónde salir. Porque ya no es el sudor, sino que es la sangre junto con el sudor que está buscando una salida. Y por eso Jesús sudaba gotas de sangre. Porque era tanta la presión que él tenía. Y fue llevado, dice, a la cruz del Calvario. Fue llevado a la cruz del Calvario, donde usted y yo algún día teníamos que haber estado ahí en vez de él. Fue llevado a la cruz del Calvario, dice la palabra. Me llama mucho la atención que Jesús, antes de entregar el Espíritu, dice: consumado es. Consumado
Oh, aleluya. Consumado es una palabra que significa fin. Consumado significa cancelado. Consumado significa propósito. Consumado significa no hay deuda. Jesús le estaba diciendo: Padre, el propósito por el cual tú me enviaste, consumado es. Consumado es el propósito por el cual yo morí. Ahora se cancela. La humanidad tiene ahora una entrada directa contigo. En el momento que Jesús estaba muriendo, en el momento que Jesús estaba expirando, dice la palabra que allá también el velo se rompía de arriba hacia abajo. Porque en ese momento se estaba abriendo aquella línea directa entre Dios y el hombre nuevamente. En ese momento se abría una línea directa entre Dios y la humanidad. Pero queremos nosotros realmente hacer lo que la palabra nos dice. O queremos ser solo espectadores. Espectador viene del griego spectrum, que significa que solo es público, esperando que acontezca algo, esperando que acontezca algo en la arena o en una plaza deportiva. O seremos hacedores de la palabra. No creo que la muerte de Jesús fue en vano. La muerte de Jesús no fue en vano. Pero ¿qué estaremos nosotros haciendo? ¿Qué es lo que nosotros somos? ¿O quién seremos hoy en día? ¿Quién seremos nosotros realmente delante de Dios? Me llama la atención cuando un presidente toma su cargo y le entrega a otro presidente electo y le dice: te entrego los libros, te entrego las finanzas, te entrego los estados de la nación, pero lo que yo no hice, termínalo por mí. Lo que yo no hice, hazlo. Lo que yo no pude hacer, trata la manera de hacerlo. Pero Jesús dijo: consumado es. Jesús dijo: ya está hecho. Jesús dijo: está pagado. Jesús dijo: ya no más. Está cancelado. Toda enfermedad está cancelada en el nombre de Jesús. Hay padres que están en el lecho de muerte. Hay padres que están en el lecho de muerte y reúnen a todos sus hijos y le dicen a uno por uno: hijo, te encargo tal cosa, te encargo el ganado, te encargo las gallinas, te encargo los terrenos, te encargo esto, te encargo el otro. Lo que yo no pude hacer, háganlo ustedes. Lo que yo no pude hacer, háganlo ustedes que tienen vida todavía. Pero nadie puede decir: ya está hecho. Nadie puede decir: consumado es. Nadie puede decir: ya está cancelado. Nadie puede decir: ya se acabó todo. Nadie puede decir: no te preocupes de las enfermedades, porque por mi llaga fueron sanadas. No te preocupes por ti, porque fallaste, porque yo te voy a levantar. No te preocupes si aún estás fallando, Él te puede levantar. ¿Sabes por qué? Porque Él dijo: consumado es, cancelado es. Y cuando Él dijo cancelado, consumado, estaba diciendo también ese propósito fue hecho. El propósito que Jesús traía era de unir a la humanidad que se perdió en el huerto. Una humanidad que hasta hoy en día es rebelde. Una humanidad que, aunque sabe lo que Jesús vivió en aquel momento, no le ponen atención, ni les importa. Entra por un oído y sale por otro. Pero no saben realmente lo que Él vivió en aquel momento. No saben lo que Jesús tuvo que vivir. No saben por lo que Jesús tuvo que pasar. Pero muchas veces a nosotros nos da igual. Muchas veces nosotros conocemos la palabra, escuchamos la palabra, pero no hacemos lo que dice la palabra.
Usted dirá, hermano, ¿por qué usted dice eso? Se lo puedo decir con toda autoridad que me da el Espíritu Santo. Yo fui criado en un hogar cristiano. Nací en un hogar cristiano. Mis abuelos eran pastores, fundadores de la iglesia Príncipe de Paz en Guatemala. Mi mamá cristiana, yo cristiano, nací cristiano. No había motivo para que yo me apartara. A los 13 años yo me bautizo y lo que yo más anhelaba era servir en la iglesia. Yo tenía un personaje dentro de la iglesia que yo admiraba y era el pastor. Aún sigue con vida. Dios le ha dado muchos años de vida, está bien ancianito, pero él está todavía con vida. Pero yo me acuerdo que yo me sentaba en la primera fila y decía, algún día yo voy a ser como el pastor. Algún día yo voy a predicar como el pastor. Algún día yo voy a estar allá adelante como el pastor. Pero sabe, cierto tiempo de mi vida me aparté del Señor. Me aparté de las enseñanzas. Conocía la palabra. Conocía muy bien lo que estaba escrito en esta palabra. Pero me aparté tanto que el enemigo me hundió en los vicios. Me apartó tanto de la casa del Señor. Que incluso en los momentos más difíciles, cuando yo estaba apartado, en lo más profundo de mi entendimiento, yo decía, Señor, yo sé que esto a ti no te agrada. Yo sé que esto a ti no te agrada. No importaba cómo yo estuviera en aquel momento, pero dentro de mí, en lo más profundo de mi ser, yo decía, Señor, yo sé que a ti no te agrada, perdóname. Pero al día siguiente volví a caer. Al día siguiente volví a hacer lo mismo. Al día siguiente se me olvidaba. Alguien pudiera haber llegado donde mí y decirme, ¿no conoces la palabra? Bien, la conocía, pero me aparté. Y así está la humanidad hoy en día, que conocen la palabra. Que conocen la palabra, pero se han apartado tanto de Dios. Que escuchan una cosa hoy y mañana se les olvida. La vuelven a escuchar mañana y pasado se les olvida. Pero Dios dio su vida por nosotros. Él fue el único quien dio su vida por nosotros. Toda enfermedad allá en aquella cruz quedó clausurada. Toda enfermedad allá en aquella cruz perdió su valor. Pero hoy en día escuchamos que alguien está enfermo o nosotros mismos nos enfermamos y nos volvemos locos. Se nos olvida que Jesús nos puede sanar. Se nos olvida que Jesús pagó el precio. Se nos olvida que Jesús es el Rey de Reyes. Se nos olvida que Jesús sana, que Jesús liberta, que Jesús es el único quien pudo decir, consumado es. Jesús es el único quien puede salvar tu vida. Jesús es el único quien te puede levantar donde estás. Jesús es el único que te puede quitar ese espíritu de depresión que tú tienes dentro. Jesús es el único quien te puede quitar ese espíritu que tú tienes dentro que no te deja seguir caminando. Porque Él lo puede hacer. Dice la palabra que Él estaba en aquella cruz y dice, Padre, consumado es. Hecho está. Jesús hizo muchos milagros. Bienaventurados aquellos que vivieron en el tiempo de Jesús, porque fueron testigos oculares. Oculares. Aún así no creyeron. Aún así no le dieron el crédito de quién Él era. Aún así no reconocieron quién era Jesús realmente. Pero usted y yo somos aún más dichosos. Somos aún más dichosos porque hemos aprendido a creer a un Dios de poder. Hemos aprendido a creer en un Dios que levanta, en un Dios que cambia, en un Dios que todo lo puede, en un Dios que usted dirá, Él murió en aquella cruz, pero en los 3 días se levantó, al tercer día resucitó, al tercer día la muerte no tuvo potestad, al tercer día la muerte no pudo seguir deteniendo aquella piedra. La piedra fue removida. La piedra fue removida.
Y así como fue removida aquella piedra, también nuestro corazón puede ser cambiado. Porque hay muchos que dicen, yo no puedo porque tengo un corazón muy duro. Cada día que pasa se pone más duro todavía. Lastimosamente, así es. Todo aquel que conoce de Dios y se aparta es aún peor, porque conoce la verdad. Conoce la verdad. Dice la palabra que mejor le es no haberle conocido. Mejor le es no haberle conocido. ¿Sabe por qué? Porque usted ya conoce la verdad. Ya conoce la verdad que lo puede hacer libre. Pero aún así nos empeñamos en no venir a los pies de Cristo cuando se debe. Somos espectadores, esperando que algo suceda dentro de la casa del Señor, esperando que los demás hagan el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Estamos esperando que el pastor y los líderes sean los que salgan a las calles. Estamos esperando que el pastor y los líderes sean los que salen a evangelizar, los que salen a hacer misiones. Dios a cada uno de nosotros nos llamó con un propósito. Dios a cada uno de nosotros nos llamó con propósito. Dice la palabra que a uno los constituyó maestros, a otros los constituyó evangelistas, a otros misioneros, a otros pastores, a otros apóstoles, profetas. Pero déjeme decirle, si usted siente el llamado de misionero, ahí están las calles, salga a hacer misiones. Si usted tiene el llamado de misionero, salga a hacer misiones, porque la gente tiene necesidad. No espere que venga alguien más y le diga, vamos a las calles. No, si usted fue llamado con un propósito, hágalo. Si usted fue llamado a las calles a evangelizar, salga. Las vidas se están perdiendo. Día a día se mueren sin Cristo. Las vidas se están perdiendo todos los días. Cada minuto de nuestra vida. Nosotros decimos gracias, Señor, porque hoy pude abrir mis ojos una vez más. Pero en lo que usted está abriendo sus ojos y no está cumpliendo el propósito por el cual Dios le llamó, muchos se están perdiendo. Si usted recibió el llamado cuando vino a los pies de Cristo y Dios le dijo, yo te voy a hacer un evangelista, yo te voy a levantar como evangelista. Muchos se están muriendo y usted no está haciendo su trabajo. Muchos se están muriendo y usted no está evangelizando. Muchos se están muriendo y usted no está llevando aquella palabra. Si usted le dijo, yo te voy a levantar, pero te quiero que enseñes, porque tú vas a ser un maestro. Muchos no quieren ni ayudar a dar la clase dominical. Muchos no quieren ni siquiera hacer nada. ¿Dónde está el llamado? Cada quien tiene un llamado en los que estamos aquí. Jesús se le hizo un llamado y fue de restaurar la intimidad entre Dios y el hombre. Jesús se le dio un llamado de maestro porque él enseñaba, de profeta porque él le daba profecía. Jesús hizo misiones porque donde quiera que él iba, aunque sea un pedacito de pan y un pedazo de pescado, le daba de comer a la gente. Aleluya. ¿Y qué está pasando con nosotros, iglesia? ¿Dónde está el llamado que Dios te hizo? Yo no puedo, yo ya me casé. Tengo que pagar mi casa. Tengo que pagar el mortgage. Tengo 2, 3, 4 hijos. Eso yo ya no lo puedo hacer. Si Dios lee a usted, cuando vino a los pies de Cristo, le hizo un llamado y usted no lo ha cumplido, déjeme decirle que usted le está fallando a Dios. Si usted no ha hecho el llamado que Dios le hizo el día que Él le llamó a usted, usted no está cumpliendo con la palabra. Yo no puedo salir ahora porque yo ya no puedo. Yo no puedo hacer eso ahora porque tengo que pagar una casa. ¿Quién me paga los biles a mí? ¿Quién me va a pagar el mortgage? No se preocupe de eso. Si usted va a hacer la obra de Dios, mire, no hay necesidad que usted diga, oh, ya es fin de mes. No, automáticamente le llegan los codos ahí que dice, ya está pagada la casa. Automáticamente le va a llegar a usted que no debe nada de la luz. Automáticamente a usted le va a llegar que alguien le pagó el celular. Pero ¿cómo? Si nosotros no queremos hacer la obra. Yo le digo a mi esposa, el día más feliz de mi vida fue cuando yo me casé con ella.
El día más feliz de mi vida estando con ella fue cuando Dios me dio a mi primer hijo. Luego me dio a mi segundo hijo. Pero el día más feliz de mi vida va a ser el día que Dios me llame a trabajar a su obra. El día que Dios me llame a trabajar a su obra. ¿Sabe por qué? Porque lo he anhelado toda mi vida, porque lo he deseado, y aunque tenga esposas e hijos, no me va a detener nada a cumplir el propósito de Dios, porque si Dios me llamó, Él me va a respaldar, porque si Dios me llamó, Él me va a respaldar, porque si Dios me llamó y me rescató de donde Él me sacó, Él me va a respaldar, y yo lo creo. Tal vez usted empezó en el evangelio creyendo todas las palabras. Tal vez usted creyó de que todo iba a ser fácil, iba a ser rápido. Pero a través del tiempo no ha sucedido. Y ya se dio por vencido. Usted no está cumpliendo con la palabra. 9 años esperé yo por David Manasés. 9 años que el Señor me habló y me dijo: te voy a dar un hijo y le vas a poner por nombre David Manasés. 9 años. A los 9 años nació él. Cuando yo empecé a hablar con mi esposa, yo se lo dije: Dios me va a dar un hijo, varón, el primer hijo. Su nombre es David Manasés. David Manasés tiene ahora 28 meses. David Manasés se hizo realidad. De donde yo no lo veía, Dios ya lo veía. David Manasés está conmigo, pero donde yo no lo veía, ya Dios lo veía. Ya Dios lo había atraído a donde Él le había dicho: se lo voy a dar ahora a mi hijo. 9 años de espera. En esos 9 años muchas veces yo dije: eso es, hasta a mí se me olvidó por un tiempo. Pero venía nuevamente y me hablaba y me decía: te voy a dar un hijo y le vas a poner por nombre David Manasés. Y ahí está David Manasés. Yo conozco a un Dios de poder. Yo conozco a un Dios de poder. Yo conozco a un Dios que cuando habla Él cumple la promesa. Yo conozco a un Dios que cuando habla Él cumple. Que si a usted le dice: yo voy a hacer, Él lo hace. Solo créale. Créale. Porque Él lo va a hacer. Porque si Dios tuvo misericordia de usted y de mí, es porque tiene un propósito. Pero nuestro propósito aún está inconcluso. Porque no nos atrevemos a dar ese paso. Porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo: Padre, si es posible, si se pudiera, te pregunto por si se pudiera, pasa de mí esa copa. No espera que Dios le conteste, sino que Él automáticamente le dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No queremos hacer la voluntad de Dios, pero queremos hacer todo a beneficio nuestro. No queremos hacer la voluntad de Dios, pero queremos hacer todo a beneficio nuestro. Es la diferencia en aquel que es llamado a cumplir el propósito. Es la diferencia de aquel hacedor que reconoce que Dios lo hace todo y es soberano, y después de Él no hay nada ni nadie. Somos espectadores, esperando que alguien más haga el trabajo que nosotros tenemos que hacer, o somos hacedores. Póngase de pie. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Póngase de pie en esta hora. Yo le quiero invitar a usted, mi amado hermano. Yo le quiero invitar a usted en esta hora. Si hay alguien dentro de nosotros que aún no conoce del Señor, que por X o Y razón se apartó en un momento de su vida y quisiera reconocer esta noche a Dios como único y verdadero Salvador para su alma, yo le invito a que pase en esta noche. Yo le hago la invitación: si hay alguien en esta noche que quisiera entregarle su vida a Cristo. Yo le hago la invitación a alguien en esta noche que quisiera entregarle su vida a Cristo. Habrá alguien en esta noche. Si no lo hay,
Yo quiero hablarle en esta noche a alguien. En el momento más triste de mi vida, en una madrugada del 2007, yo llegué como a las 5:40 de la mañana a mi casa. Y me acuerdo que había tenido una noche perdida. Y llegué en aquella madrugada, pero en lo más profundo de mí yo decía: Señor, yo sé que a ti no te agrada esto. Yo sé que a ti no te agrada lo que yo estoy haciendo. Y me acuerdo que oí un gran ruido y saqué mi cabeza por la ventana y empecé a sentir un olor tan fuerte de azufre, un olor todo horrible, podridumbro, un olor que a mí me espantó en aquel momento. Pero yo saqué mi cabeza por aquella ventana y empecé a escuchar el sonido de unos redoblantes, de unos tambores, de unas trompetas. Y yo empiezo a ver al cielo y empiezo a ver millones y millones de siluetas que volaban a los cielos. En aquel momento caí de rodillas y le dije: Señor, tú viniste por tu pueblo. Yo conocía muy bien la palabra y le dije: Señor, tú viniste por tu pueblo. Y me quedé y empecé a llorar a la orilla de aquella ventana. Y empecé a llorar y decía: ¿cómo fue posible que conociendo de tu palabra yo me quedé? Y volví a sacar mi cabeza por la ventana y sigo viendo aquello. Eran miles y miles y miles de siluetas de almas que iban hacia los cielos. Y yo solo escuchaba los tambores y trompetas. Pero yo lloraba. Yo quiero invitarle a usted en esta noche. Si usted quiere reconciliar su alma con Dios, puede pasar aquí al frente. Porque usted puede estar aquí, pero en lo más profundo de su ser usted sabe cómo está delante de Dios. En lo más profundo de su ser usted sabe cómo está delante de Dios. Yo no lo sé, no lo saben los que están al lado suyo, pero Dios lo sabe y usted lo sabe. Y aquel día, yo tirado a la orilla de la ventana lloraba y le decía: Señor, ¿cómo es posible? Y desde ese día Dios empezó a tratar conmigo. Desde ese día Dios empezó a tratar conmigo. Porque desde ese momento fue impactante lo que Dios hizo en mi vida. Y cómo Él me trajo de vuelta a sus caminos. Pero yo le quiero ahora a usted invitar. Si usted siente en su corazón en esta noche pasar aquí al frente y decirle: Señor, yo quiero ser un hacedor de tu palabra. Yo quiero ser ese evangelista. Yo quiero ser ese misionero. Yo quiero ser ese que sale a las calles a predicar tu palabra. Yo quiero ser aquel que le lleva un bocado de pan al hambriento. Yo quiero ser aquel que cuando pasa por la calle siente la necesidad que hay a su alrededor. El pueblo de Dios está perdiendo la esencia. El pueblo de Dios está perdiendo la esencia del evangelio.
Estamos dejando que las almas se pierdan. Estamos dejando que las almas se pierdan. Porque estamos cómodos dentro de la casa. Porque estamos cómodos dentro de la iglesia. Aquí hay llamados grandes, dice el Señor. Aquí hay llamados que han tenido tropiezos grandes también. Hay personas que anhelan. Hay personas que anhelan cumplir su propósito. Pero se les es muy difícil. Aleluya. Hermano, empiece a adorar. Empiece a adorar. Que el Espíritu Santo quiere empezar a llenar. El Espíritu Santo va a empezar a llenar. El Espíritu Santo va a empezar a llenar. El Espíritu Santo va a empezar a derramarse entre el pueblo. El Espíritu Santo va a empezar a derramarse entre el pueblo. Hay corazones que están siendo tocados. Hay jóvenes que están siendo tocados. Allá atrás. Allá atrás.